Muy buenos días, doctor José Fernando Rueda Álvarez, en su condición de decano del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios, quien está siendo a la vez también el anfitrión de este importante evento. Señores doctores notarios de diversas partes de nuestro país, señores registradores, abogados, amigos personal de notarías, señores servidores de los registros públicos, estudiantes y población en general, muy buenos días. Nos encontramos en esta segunda jornada de trabajo de lo que viene a ser esta Jornada Nacional Notarial, denominado Las Personas Jurídicas, su tratamiento en la legislación peruana. Para hoy, 23 de septiembre, tenemos una importante agenda de trabajo y vamos a iniciar con el tema regímenes tributarios de las personas jurídicas en el Perú, el cual será tratado por el funcionario de la SUNAT. Hablamos del contador público colegiado y magíster Yuri Saúl Gil Quinteros, en su condición de contador público colegiado, quien ha realizado estudios de posgrado en tributación. Participó en los cursos de gestor de trámites, orientación y reforzamiento para gestor de orientación, con un total de 327 horas. Realizó cursos como contratos, MIPES tributarios, fundamentos de la reforma tributaria, el impuesto a la renta, entre otros. Labora en la SUNAT a partir de junio del 2013 hasta la fecha. Vamos a pedir fuertes aplausos para el magíster Yuri Saúl Gil Quinteros. Muy buenos días. En nombre de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, agradecerle al doctor José Fernando, decano del Colegio de Cusco Madre de Dios, por habernos invitado a participar en esta jornada de personas jurídicas. Dicho esto, vamos a pasar a conversar, dialogar sobre el tema de personas jurídicas. Sobre el tema de los regímenes tributarios de las personas jurídicas. En este punto vamos a decir que en materia tributaria tenemos dos situaciones: la obligación formal y la obligación sustancial. Antes incluso de inscribirnos a un RUC y elegir lo que es un régimen tributario, ¿sí? En ese sentido es que decimos que las personas, sean estas naturales o jurídicas, deben inscribirse en el RUC como contribuyentes. ¿Por qué decimos contribuyentes? Porque sobre estas personas recae el hecho imponible de la norma jurídica. Así también podemos decir que se tienen que inscribir las personas naturales o jurídicas sobre las cuales son responsables de los tributos. Por eso, la legislación, no solo tributaria, sino en otra materia, ha definido a las personas jurídicas como una persona ideal, una persona moral, sin existencia física, sino por un interés. Pueden ser de dos o más personas o de una sola persona. Esta persona tendrá que inscribirse en el RUC, previo tratamiento, seguimiento de las normas que implique. Por ejemplo, tendrá que primero inscribirse, sacar su minuta, sacar su escritura pública, inscribirse en registros públicos, y recién con eso, una vez que ya esté constituida esta empresa, podrá elegir el régimen más conveniente, que lo vamos a explicar. Actualmente, en nuestra legislación peruana existen 4 regímenes para este ejercicio 2017. El nuevo régimen único simplificado, el régimen especial, el régimen MIPE tributario, que está vigente a partir de este ejercicio 2017, y el régimen general. El nuevo régimen único simplificado a partir de este año se encuentra excluido para una persona jurídica que por voluntad de un titular, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, podía inscribirse anteriores a este ejercicio. Actualmente esta empresa ya no puede inscribirse, tiene que elegir entre régimen especial, régimen MIPE tributario o régimen general. Entonces, vigente a partir de este ejercicio 3 regímenes para las personas jurídicas.
especial, MIPE y régimen general. Vamos a pasar a detallar tanto las obligaciones formales como sustanciales de cada uno de estos regímenes. Como estábamos indicando, el nuevo régimen único simplificado dirigido en primera instancia para las micro y pequeñas empresas para que puedan empezar, ¿ya? Pero como les indiqué ya anteriormente, la empresa individual se podía inscribir en este régimen, pero habían ciertas condiciones que debían cumplir en ese momento, hasta el ejercicio 2016. Actualmente, a partir de enero de este año, han tenido que optar estas empresas en inscribirse o cambiarse de régimen a régimen especial, régimen MIPE o régimen general. El régimen especial, establecido en la Ley del Impuesto a la Renta a partir del artículo 117 al 124, ¿ya? En el capítulo 15. Entonces, decimos, ¿quiénes son las personas que pueden inscribirse en este régimen? Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones y divisas y las personas jurídicas. La norma dice que deben inscribirse las personas que realicen rentas de tercera categoría. Rentas de tercera categoría lo establece así la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 28. Por ejemplo, ¿qué son las rentas de tercera categoría? Son aquellas rentas que se conjuncionan el capital más el trabajo. Por ejemplo, podemos ver el comercio, industria y servicios, o la actividad conjunta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una persona jurídica, cuando se inscribe, puede hacer una actividad de comercio e industria a la vez, o también una industria y servicio. La norma dice que puede hacer diferentes actividades. Es por eso que cuando una persona jurídica se inscribe en los registros públicos vía su tratamiento, es que considera sus actividades a realizar. Y es de acuerdo a estas actividades también que en el registro único de contribuyentes, cada uno de nosotros, si es que lo tenemos o se inscriben, tenemos y optamos por elegir. Y de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar, la actividad principal, secundaria, secundaria 1. Así también, este régimen especial nos permite tener no solo una unidad de explotación, nos permite tener varias unidades de explotación. ¿Qué quiere decir esto? El régimen especial dice, yo como persona puedo constituir una empresa que me dedico a un comercio, pues lo constituyo en Cusco, puedo abrir una sucursal en Lima, lo puedo abrir también en Ayacucho, y así, no tiene un límite para establecer establecimientos comerciales, de servicios, de industria, nos permite. Pero hay ciertos requisitos, como estábamos indicando, que debe cumplir este régimen especial. Primero, no debe superar 525.000 soles de ingresos netos al año. Ese es un primer límite que le pone la norma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice la norma? ¿Por qué habla de un ingreso neto? La norma dice que es un ingreso neto aquellos de los ingresos brutos que tenemos, descontamos lo que son los descuentos, bonificaciones y cualquier otro beneficio que demos al prestador usuario, ¿ya? Pero que esté de acuerdo a la costumbre de la plaza, o sea, que sea de una habitualidad normal, ¿sí? Entonces, menos ese descuento que damos, ese es nuestro ingreso neto. Entonces, en base a eso, es que se considera para que una persona pueda inscribirse y mantenerse en este régimen. Así también nos da el mismo límite para lo que son sus compras, ¿ya? En otras palabras, estamos indicando que sus límites de ingresos y compras máximos son $500,000, ¿sí? Quedemos en eso. Otro límite que le pone la norma son sus activos fijos, ¿ya? La norma dice que en el régimen especial no pueden inscribirse aquellas personas que posean activos fijos superiores a los 126.000 soles. Entonces, ¿qué le considera la norma a un activo fijo? La norma, en términos más sencillos, es todo lo que poseemos, pero que no es destinado para la renta, sino para nuestro uso, ¿ya? Excluye de esto lo que son predios y vehículos, no se considera. Así nosotros hayamos iniciado en el transcurso de un ejercicio en este año, en el régimen especial, y por causas y circunstancias tengamos la necesidad de comprar un predio o un vehículo en este régimen, la norma también lo excluye. Dice, esa compra no se va a considerar para el cálculo ni de las compras ni del activo.
¿Ya? La norma también da otro límite. Dice que podemos tener trabajadores en este régimen, pero 10 por turno. ¿Por qué? Porque vemos en empresas mayormente de industria o fábrica que se necesita personal de trabajo por horario. Primer horario, segundo horario. Entonces la norma dice que se va a considerar 10 por cada turno, máximo. No puede exceder de esa cantidad de trabajadores. Actividades que no pueden estar en esta regla. Vamos a encontrar muchas actividades, como son contratos de construcción, transporte de carga, comisionistas de negocio, agencias de viaje, propaganda, publicidad, comercialización de combustibles, derivados de los combustibles, venta de inmuebles, actividades médicas, odontológicas, jurídicas y cualquier actividad profesional, ¿sí? Los que sean de asesoramiento empresarial, informático, todos ellos, así como los notarios, martilleros, entre otros, ¿sí? La norma ha incluido a la actividad notarial de este régimen. Libros que debe llevar. Los 2 libros, la norma le dice, 2 libros usted tiene que llevar como persona, sea natural o jurídica, que se vaya a inscribir. En este caso, jurídica, registro compras y ventas. 2 libros. Comprobantes que puede emitir. La norma le permite emitir todos los comprobantes permitidos por el reglamento de comprobantes de pago establecido mediante resolución de superintendencia 077 del año 99, que es el reglamento que permite utilizar todos los comprobantes, sea factura, boleta, guía de remisión, notas de crédito, notas de débito, ¿sí? Tributos que debe afectarse o regirse este régimen. Primero, renta. Veamos renta. La norma dice que debe pagar un pago cancelatorio. ¿Por qué habla un pago cancelatorio? Porque este pago cancelatorio dice que se determina en el mes, se paga en el mes. No es como otros regímenes que vamos a ver más adelante, que debe haber una determinación y a final de año recién determinamos el impuesto. No es así. Su determinación es mensual, ¿ya? 1.5% de los ingresos netos. Ya hemos indicado, hemos visto que los ingresos netos vienen a ser ingreso bruto menos los descuentos, bonificaciones que deben. En base a eso es que el régimen especial paga sobre esos ingresos, el 1.5%. Y el IGB es un tratamiento que nosotros damos sobre a la persona o al consumidor. ¿Por qué decimos al consumidor? Es a la persona que soporta el impuesto. Porque yo, persona inscrita en el régimen especial, le vendo a la persona un bien o un inmueble, pero esa persona asume el impuesto, porque yo le cobro mi ingreso, mi ganancia, más el impuesto. Entonces, la persona es la que paga el impuesto. Y si esa persona a su vez también paga o vende el bien que yo le he dado, a su vez él cobrará el impuesto. Entonces, el impuesto que yo primeramente he cobrado, ese es un impuesto que yo debo pagar en contra de lo que yo compro. ¿Por qué? Porque tal vez ese bien yo lo he comprado anteriormente, entonces ya he pagado un impuesto anteriormente por este bien. Deduzco el impuesto de lo vendido menos el impuesto de lo comprado, y la diferencia es lo que yo debo pagar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el impuesto de lo comprado es mayor al impuesto de lo vendido? La norma dice que consideramos como un crédito, y eso lo puedo utilizar en los meses o periodos siguientes para mis futuras ventas o mi prestación de servicios, ¿sí? Entonces estamos viendo acá obligaciones formales y sustanciales. Obligaciones formales, ¿cuáles son? Primero, en este régimen deberá inscribirse, como todo contribuyente, inscribirse en el registro único de contribuyentes. Otra obligación formal es llevar los libros. Otra obligación formal es declarar. La obligación sustancial viene a ser el impuesto mismo, que es el 1.5% y el 18%. Esas son sus obligaciones sustanciales. Y todo contribuyente tiene la obligación o obligaciones formales y sustanciales, ¿sí? Pasemos a este nuevo régimen. Mediante la delegación de facultades que le dio el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo,
ha permitido normar este régimen para este ejercicio 2017, que es el régimen MIPE tributario, permitiendo que empresas, entre medianas y pequeñas empresas que quieran empezar, puedan acogerse a este régimen. ¿Para qué? Para disminuir un poco su impuesto. ¿Por qué motivo decimos disminución de impuestos? Porque vamos a ver que sus tasas son progresivas. ¿Como cuáles? Como un tratamiento de una persona de cuarta y quinta categoría. Tiene escala este régimen. Primero veamos, ¿quiénes pueden inscribirse a este régimen? Pueden inscribirse personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones y divisas, y personas jurídicas. Personas jurídicas consideremos todo tipo de asociaciones o también una empresa individual de responsabilidad limitada. La norma también dice o nos implica que pueden ser las empresas que pueden inscribirse en este régimen son las personas que generan rentas de tercera categoría. Como les he indicado, rentas de tercera categoría pueden verlo más ampliamente en lo que es el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde detalla cada uno de a qué considera rentas de tercera. Pero un ámbito más fácil de entender es comercio, industria y servicios. ¿Sí? La norma dice y restringe también tanto al anterior régimen como este, que sean domiciliados en el país. Necesariamente tiene que ser una empresa domiciliada en el país. La norma en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta nos habla que son personas domiciliadas. ¿Quiénes son personas domiciliadas? En un primer ámbito dice que son las personas constituidas en el país. En ese sentido, si nosotros agarramos y decimos constituidas, será pues aquellas empresas o personas que se han inscrito bajo alguna sociedad, asociación, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Como hemos visto anteriormente en el régimen especial, habían personas que no podían, de acuerdo a su actividad, monto, activos, no podían inscribirse en el régimen especial. ¿No? En el régimen MIPE tributario sucede lo mismo, da ciertas reglas para acogerse a este régimen. Entonces la norma dice, ¿quiénes no pueden acogerse? Dice, tengan vinculación directa de capital con otras personas naturales o jurídicas y sus ingresos de 1.700 unidades impositivas. Entonces, estamos hablando de un monto de más o menos de 6 millones. ¿Ya? La norma establece esto en el artículo 24 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, a qué se considera vinculación del capital. En términos más sencillos, yo, persona natural o jurídica, poseo acciones en una empresa X, dice la norma, si yo poseo más del 30% en esta empresa, ese es mi vinculado. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se calcula este monto? Los ingresos que yo vaya a percibir, ingresos netos, ya lo hemos indicado que es un ingreso neto, que yo perciba en esta empresa, tanto en mi persona vinculada, tendré que sumar los ingresos, ¿no? Para poder estar en este régimen. ¿Qué pasaría en este caso? Yo, por ejemplo, persona natural, ejerzo mi labor como una empresa, también constituyo varias empresas donde soy accionista con más del 30%. Tendré que sumar de cada uno de ellos mis ingresos para determinar si puedo o no estar acogido a este régimen. ¿Sí? ¿Por qué ese monto de 1.700? Porque también la norma dice que en este régimen no pueden superar los ingresos de 1.700 unidades impositivas. Está relacionado con la vinculación del capital. También excluye de este régimen a las sucursales o cualquier establecimiento permanente en el país constituido en el exterior. Por ejemplo, ustedes hemos visto que hay empresas, mayormente todos conocemos al menos las empresas brasileñas, que se han constituido acá y han ejercido su labor empresarial, ¿cierto? Entonces, ese tipo de empresas se constituyen afuera, solo que acá están como un establecimiento permanente, sucursal de aquella empresa. Entonces, ese tipo de empresas tampoco puede acogerse a este MIPE tributario. ¿Sí? Hemos visto las restricciones, ahora vamos a ver la obligación sustancial un poco.
Como les indicaba anteriormente, este régimen MIPE tributario tiene una tasa escalonada. Dice, sobre la renta anual que yo perciba. ¿Por qué dice renta anual? Porque en este régimen voy a hacer declaraciones mensuales y declaración anual, ¿sí? En la determinación anual que yo vaya a hacer de mi renta neta, dice, hasta las 15 unidades impositivas tributarias voy a pagar el 10%. Y sobre lo que quede de los ingresos de la renta neta, voy a aplicarle recién el 29.5%. ¿Sí? Ahora, para llegar ese impuesto que genera la renta neta anual, el impuesto, se ve, como decir, acolchonado por pagos a cuenta que yo voy a hacer mensualmente. Entonces la norma dice, para el tratamiento del régimen MIPE tributario, nos da dos situaciones. De acuerdo a sus ingresos netos, si no superan las 300 unidades impositivas tributarias, 1% de mis ingresos netos. O sea, voy a estar pagando el 1% sobre el ingreso que tengo. ¿Sí? Ese pago a cuenta, ¿por qué pago a cuenta? Porque hemos visto que la determinación anual va a salir un impuesto. Ese va a favor o va a respaldar ese pago. Lo que quede la diferencia regularizaré, o si es un pago en exceso, podré pedir devolución o compensación por los pagos futuros que yo pueda tener. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si supero las 300 unidades? La norma dice que ya debo irme a un tratamiento del régimen general. ¿Qué quiere decir esto? Tendré que observar la ley del impuesto a la renta en lo que dice su artículo 85 de la ley y el artículo 54 del reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice la norma, debe haber un pago por porcentaje o coeficiente, el que sea mayor. ¿Y cómo voy a determinar esto? Voy a pasar 1.5% es el coeficiente o el porcentaje. ¿Y cómo determino el coeficiente? De los ingresos que yo tenga para los meses de enero a febrero, dice la norma del año pasado, tras anteaño, tendré que agarrar el impuesto que he determinado en ese año sobre mis ingresos netos. Esa división va a determinarme mi coeficiente. Mi coeficiente con mi porcentaje compararé y con el que sea mayor voy a hacer los pagos a cuenta. ¿Sí? Eso es para enero y febrero. Para marzo y adelante tendré que agarrar del ejercicio anterior. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué para enero y febrero agarro del año precedente y precedente al anterior? ¿Por qué para enero y febrero? Porque nosotros tenemos la obligación, declaración anual en los meses de marzo y abril. Entonces, por eso es que, como hay esa opción, algunos no tendrían impuesto determinado para enero y febrero, no tendrían impuesto determinado. Por eso es que se agarra del trasante año. ¿Sí? Entonces, esa comparación hago y con eso hago los pagos a cuenta para mi determinación del impuesto anual. Vamos a ver el acogimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a esto es que yo voy a poder determinar y decir, ¿realmente yo me encuentro en este régimen o me encuentro en tal régimen? ¿Sí? Dice que nosotros nos podemos acoger las personas que recién se inscriban con la declaración jurada dentro del vencimiento. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando nos inscribimos en el RUC nos dan un cronograma de vencimiento. Entonces, a partir del periodo que yo me inscribo, diga que voy a iniciar actividades, dentro de ese cronograma, dentro de ese vencimiento, tendré que presentar mi declaración. ¿Sí? Porque si no hago esa operación que la norma nos ya ha establecido, ¿qué va a hacer el sistema o qué dice la norma? No cumpliste con acogerte correctamente al régimen MIPE tributario, entonces tendrás que irte al régimen general.
Entonces, la declaración es la manifestación de voluntad para el régimen MIPE tributario de quedarse en ese régimen. Eso es para los nuevos inscritos, o sea, para la persona que recién se inscribe. Para los que ya están inscritos, ya vienen estando en un régimen, ya sea el nuevo RUS, el régimen especial y el régimen general, da otro tratamiento diferente. Para el nuevo RUS y para el régimen especial dice: si usted viene ejerciendo actividades generadoras de renta de tercera categoría en el régimen RUS y régimen especial, puede usted acogerse al régimen MIPE tributario en cualquier mes del año con la presentación de la declaración jurada. Pero acá la norma ya no nos dice dentro de la fecha. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo podría presentar la declaración jurada en cualquier momento y acogerme incluso retroactivamente al MIPE tributario. Entonces, ahí da la salvedad. Por eso es que es diferente un cambio de régimen a uno ya inscrito. ¿Y qué pasa en el régimen general? En el régimen general dice: ya, como estás viniendo de un régimen más alto, quieres bajar a un régimen MIPE más bajo, en todo caso deberás hacerlo cada periodo de enero, ¿ya? Y con la declaración de la fecha, ¿sí? Entonces, esa es una condición. Porque ¿qué pasa el próximo año? Que yo, digamos, ahora estoy tributando en el régimen general, porque así lo opté, en un caso. Yo tendré que en el mes de enero acogerme al régimen MIPE, pero con la declaración, en enero, no lo podría hacer en otra fecha, ¿sí? Porque si no me acojo en enero, tendré que seguir tributando como régimen general todo el ejercicio. Entonces, ¿cómo queda los cambios de régimen? En una figura más simple podemos decir: yo me puedo cambiar de régimen del más pequeño al más grande en cualquier mes del ejercicio, ¿sí? En cualquier mes yo me puedo coger. Pero ¿qué haciendo, qué cumpliendo? Con la declaración. El caso del régimen especial es un tratamiento incluso más especial todavía, como su nombre lo dice, porque tiene 3 requisitos. La norma dice que para su acogimiento, sea persona que se inscriba, tiene que hacer una declaración. La declaración tiene que estar dentro del plazo. Y no solo dentro del plazo, sino también pagar dentro del plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo en el ejercicio me inscribo, quiero cambiarme de régimen especial, declaro y pago dentro de la fecha. Tengo que pagar los 2 impuestos porque yo determino IGB y renta a la vez. No, la norma solo dice que debe pagarse dentro de la fecha la cuota. ¿A qué dice la cuota? Al 1.5% de los ingresos netos, que viene a ser la renta. Entonces, el IGB podría decirse que se puede pagar después, pero con los intereses y viendo el procedimiento también, que pueda seguirles, si es cobranza activa. Pero para el acogimiento, solo renta, ¿sí? Entonces, subida en cualquier mes del ejercicio y pagar en enero, ¿sí? Entonces, así queda el cambio de régimen y el acogimiento, como les he indicado. Aspectos formales que pide la norma para su acogimiento o para su cambio de régimen. El régimen general de renta. El régimen podría decirse que el régimen más alto. ¿Por qué? Porque es el que tiene más obligaciones, que tiene no solo obligaciones formales y sustanciales más fuertes, sino que aquel que le ampara todo la ley del impuesto a la renta, establecido mediante Decreto Supremo 179/2004 y sus modificatorias. Entonces, ¿quiénes pueden acogerse a este régimen? A este régimen sí pueden acogerse todas las personas, sin limitación alguna. Antes de pasar al régimen general, me olvidaba, el régimen MIPE tributario no tiene un límite en lo que es actividad. Por eso es que la función notarial, en su gran mayoría, los que no superen las 1.700 unidades impositivas, pueden acogerse a ese régimen MIPE, ¿ya? Porque no tiene limitación en lo que es actividad, ni activos fijos, ni ingresos. Ingresos es 1.700 unidades. Ese es el único límite que le da.
¿sí? Entonces, la función notarial podría inscribirse, o cualquier empresa, sin limitación de las actividades en el MIPE. Igual, en el régimen general sí no tiene limitación alguna, ni en actividad, ni en activos, ni en ingresos, ni en cualquier tipo. Lo único que le pide la norma es que, de acuerdo a sus ingresos, tenga mayores obligaciones formales, ¿sí? Entonces, en este régimen puede inscribirse persona natural, persona jurídica, sociedades confidenciales, sociedades civiles y cualquier otro tipo de entidad. Veamos. La ley del impuesto a la renta ha establecido en su artículo 65, que ha sido modificada último con esta reforma tributaria, nos dice, para el régimen general, que los libros que deba llevar el régimen general hasta las 300 unidades impositivas tributarias son el registro de compras, el registro de ventas y un libro diario formato simplificado. Acá también quiero retroceder, ¿por qué? Porque la norma en el régimen MIPE tributario hemos visto que paga pagos a cuenta hasta 300 unidades y más de 300 paga otro coeficiente. Igual, la norma ha sido modificada para ser adecuada con esto, tanto para el MIPE tributario. Porque el MIPE tributario también hace esto. La norma dice que hasta las 300 unidades para el MIPE, registro de compras, registro de ventas, un diario simplificado, ¿sí? La norma ha dicho que si pasa por más de 300 hasta 500 unidades impositivas, la obligación formal se va a aumentar. Va a tener que llevarse el libro diario mayor y registro de ventas, ¿ya? Mayor a estas 500 unidades, hasta 1.700 unidades, que también es el límite del MIPE tributario, deberían llevar lo que son libros de inventario y balances, diario mayor, registro de compras, registro de ventas. Superado este monto, el MIPE ya no podría, tendría que pasar al régimen general. Y en este caso el régimen general, como no tiene limitaciones, tendría que llevar toda la contabilidad completa. De acuerdo a la RS 234 del año 2006, que establece los libros vinculados a asuntos tributarios. Comprobantes de pago. Igual que el régimen especial y el régimen MIPE tributario, el régimen general puede emitir cualquier comprobante de pago, sea factura, boleta, nota de crédito, nota de débito, guía de remisión, guía de transportista, todos aquellos que establece el reglamento. Tributos que debe pagar o debe cumplir el régimen general. La norma sí, en este régimen ya no da esa opción como el régimen MIPE de pagar 1% o de acuerdo al porcentaje de coeficiente. Acá sí el régimen general debe tributar directamente por el porcentaje o coeficiente, como lo hemos visto anteriormente o les he llegado a explicar. El porcentaje o el coeficiente se determina en base al impuesto determinado entre los ingresos netos. La comparación de el que sea mayor, de acuerdo a eso, el que sea mayor voy a pagar mensualmente. La norma también ha establecido que, como hemos visto, o les he llegado a indicar en la parte inicial, los contribuyentes deben inscribirse en el régimen, sean porque son sujetos pasibles del impuesto o porque son responsables. ¿Por qué hablamos de responsables? ¿Por qué? Porque en personas jurídicas muchas veces o vemos y decimos, hay personas jurídicas constituidas con fines lucrativos y sin fines lucrativos. Entonces, si nosotros vamos a la legislación y al impuesto a la renta, dice impuestos a la renta, impuesto a la ganancia. Si yo voy a un fin sin lucro, yo podría decir, no tengo la necesidad de inscribirme en el lucro. Podría darse el caso que yo no tenga la obligación. Pero la norma, como les he indicado, dice responsables. ¿Por qué? Porque esa actividad sin fin de lucro puede tener trabajadores, puede tener personal de servicios, prestadores de cuarta y demás. Entonces ahí la norma ya está entrando y diciendo que esa persona es responsable de ese impuesto. Y la norma así lo establece en el artículo 67 de la ley del impuesto a la renta, que dice, son agentes de retención aquellas personas que paguen o acrediten ingresos de rentas de quinta, segunda categoría, ¿no?
Entonces ya les dice, a ver, ustedes son agentes de retención. Entonces, si son agentes de retención, son responsables de su impuesto, por más que no generen rentas. Entonces, necesariamente, una empresa constituida sin fin de lucro, si tiene esa responsabilidad, tendrá que inscribirse en el rubro. ¿Ya? Un poco para ver eso. Entonces, en esta situación es que el régimen general, el régimen especial, el régimen tributario puede tener trabajadores, hemos visto, limitación en el régimen especial 10 por turno. En el MIPE no da una limitación, el régimen general tampoco da una limitación. Entonces, es responsable de sus trabajadores del cumplimiento de sus aportaciones, tanto sea el seguro o la retención del sistema nacional o la AFP. La AFP no lo administra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, pero sí el Sistema Nacional de Pensión, ¿no? Mediante la declaración de planilla que vamos a hacer si es que tenemos trabajadores mensualmente. Ahora, hemos hablado que los pagos a cuenta son por porcentaje del coeficiente pagos a cuenta. La obligación formal y sustancial de la declaración anual tendrá que ser mediante, como le estaba diciendo, la declaración anual, mediante el pago del 29.5% sobre el ingreso de la renta neta, ¿sí? No hay una escala como en el régimen tributario, por eso es que este régimen es el que más obligación sustancial genera, ¿sí? Como hemos visto, podemos ver que en el régimen general pueden inscribir todo tipo de personas, sean jurídicas, ciudadanos o cualquier entidad. También hemos hablado que no tiene restricción ni en cuanto a la actividad, ni en cuanto a la constitución o unidades de explotación, contratos de construcción o cualquier tipo, ¿ya? Pueden acogerse normalmente. Ya hemos hablado que pueden emitir cualquier tipo de comprobantes de pago. Las diferencias que puedan hacer en el comprobante de pago se puede ver en el reglamento de comprobante. ¿Por qué? Porque hay empresas que, por ejemplo, hemos visto que son, por ejemplo, les puedo indicar el caso, digamos, de los comisionistas, ellos emiten factura. También quienes emiten factura, y muchas veces esto ha traído discordancia o trae un tema de por qué emiten factura. También emiten factura las personas que generen rentas de segunda categoría, las personas naturales. Ellos también pueden emitir factura. Eso sería todo en lo que es regímenes tributarios. Lo que sí les invitaría a participar y seguir viendo es el tema de los comprobantes de pago electrónicos, las obligaciones formales. Es una obligación formal el hecho de que yo entregue un comprobante por el transmisión de un bien o la prestación de un servicio. ¿Por qué motivo? A partir del próximo año del 2017, que ya está a puertas, es que la obligación para la gran mayoría de ustedes, como notarios y también personas que tal vez tengan empresas, la norma dice que tengan más de 150 unidades impositivas, van a tener que emitir comprobante de pago electrónico. Entonces, recordemos esa parte, que se viene esa obligación formal. Ha habido una ampliación, pero tenemos que estar de acorde al avance tecnológico. Eso les invitaría. ¿Para qué? Estamos todavía con tiempo para poder ver ese tema. Si necesitan apoyo, la superintendencia está para ayudarles, para ver ese tema. Ahora también, con este avance tecnológico, muchas veces con las empresas, incluso nosotros mismos hemos acostumbrado a pedir una ficha del contribuyente sellada. Ahora, con este avance tecnológico, la superintendencia ya no está emitiendo ese tipo de fichas. ¿Por qué? Porque muchas veces en mi labor he visto que los contribuyentes vienen y me dicen: necesito una ficha sellada por SUNAT. ¿Por qué? Porque necesito una legalización de algo, de un libro. Pero ahora la administración ha puesto un código QR a esas fichas, las cuales pueden ser validadas por internet. Entonces, poco a poco, la innovación de la tecnología va a evitar esas cosas. El avance tecnológico permite ese tipo de situaciones. Nosotros podemos validar ese documento con un código QR que podemos descargarlo desde SUNAT, una aplicación, y validar esa ficha. Entonces, ver si es real y es válida esa ficha que ha emitido o tiene el contribuyente a la mano. Con eso he dado por concluido
lo que son regímenes tributarios para las personas jurídicas. Ojalá haya podido absolverles, y a nombre de la Administración Tributaria agradecerles por permitirnos este espacio. Gracias. Bien.